Cordial saludo, estimados miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión nos sigue convocando el capítulo 8 de Arte y Filosofía, Romanticismo y Psicoanálisis, en el fragmento comprendido entre las páginas 138 y 142. Damos un agradecimiento especial a los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta por sus valiosos aportes. En primer lugar, la disertación ofrecida por Zuleta parte de los postulados hegelianos. Empieza haciendo énfasis en la crítica de Hegel hacia toda idea que es proclamada de tal profundidad que es imposible de explicarse. Una idea que es en sí misma y no que surge del conocimiento, la experiencia y la objetividad. Es decir, una idea que solo puede defenderse diciendo que se cree en ella, que se cree en su certeza. Anteriormente, ya hemos visto cómo, por ejemplo, el método científico no se basa en absolutos, ni hay certezas sobre las cuales se pueda fundar el conocimiento. Más bien, todo parte de la duda, de la sospecha, de la necesidad de demostrarse. Esto va hacia el romanticismo. Zuleta sigue yendo sobre Hegel para explicar ciertos fenómenos del pensamiento y comportamiento humanos propios de los románticos. Sin embargo, no está explicando el movimiento estético denominado romanticismo en toda su dimensión, sino abarcando ciertos aspectos puntuales que ayudan a entender el romanticismo, que nace a finales del siglo XVIII y se extiende hasta finales del siglo XIX. Periodo estético que no solamente sirve de incubador a lo que sería en el siglo XX la teoría psicoanalítica de Freud, sino también los movimientos estéticos que le sucedieron, tales como el realismo, el naturalismo y la poética transgresora de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, por ejemplo. El romanticismo nace como respuesta al racionalismo de la Ilustración, es decir, empieza a considerar como estética y como ideología que el ser humano no está hecho únicamente de razón, sino que habitan en él los sentimientos, de tal manera que la perfección de un racionalismo entra a compartir las dimensiones humanas con la imperfección y contradicciones de las emociones, los sentimientos y las pasiones. El romanticismo es una reivindicación de la dualidad Apolo-Dionisio, dos fuerzas que construyen o destruyen al hombre, pero que se complementan. Ahora, el romanticismo toma tal fuerza en la visión de mundo de los artistas europeos y luego en las personas del común que lo que antes era una tendencia llevada al racionalismo casi absoluto se transforma en una tendencia llevada a los extremos del romanticismo. Entonces, este último como movimiento estético preponderante termina por desplazar al primero y permear la conciencia estética y social de la época. Cabe resaltar que nace de una necesidad, la necesidad de responder y contrariar los valores racionalistas de la Ilustración. Como ya lo mencioné antes, así como cabe resaltar también que, así como pasó con todas las formas y necesidades estéticas, el romanticismo evolucionó quedando en un determinado momento histórico para Occidente y dando lugar a nuevas formas correspondientes con las nuevas épocas. El romanticismo tiene una serie de características que son ejes transversales del periodo y movimiento estético, ya que es necesario aclarar que a pesar de darse en toda Europa, surge de manera diferente y en periodos diferentes en los distintos territorios. No es lo mismo hablar del romanticismo alemán que del romanticismo inglés, aunque comparten principios base. Ya dijimos que es una contestación a la Ilustración, en donde empieza a tener cabida todo aquello que no necesariamente se explica a través de la razón, y se vuelca sobre el lado más mundano del hombre, dejando aparte lo elevado en términos de la intelectualidad del espíritu. Hay una constante rememoración del pasado, el pasado de la niñez y de la juventud, pero de la niñez particularmente, en cuyo recuerdo hay una profunda nostalgia, hay una exaltación de los sentidos,
de las experiencias sensoriales. Se introduce, además, el concepto de lo sublime como una fuerza de la naturaleza que supera al hombre y lo empequeñece. Asimismo, el amor pasional aparece como una fuerza que doblega al hombre por encima de cualquier otro ideal. Se puede decir que hay una interiorización de los sentimientos que termina en una embriaguez, propia de lo dionisiaco si volvemos al par Apolo-Dionisio. Tanto así que basta con mencionar los sufrimientos del joven Werther para poner un ejemplo de la pasión amorosa y más aún de su imposibilidad de ser, llevados a los límites de la angustia y la pulsión de muerte que va a terminar en el suicidio. Ahora, otra particularidad del romanticismo es la siguiente. He dicho antes que se da un contraste entre la perfección y lo elevado del racionalismo con la imperfección que es más mundana y hace parte del romanticismo. Sin embargo, hay en esa imperfección una aspiración hacia lo perfecto. Pero del lado de la razón, esto puede sonar paradójico. Es lo siguiente. Lo imperfecto es no poder explicar a través de los principios racionales una pasión como el amor. Lo perfecto es la necesidad de los románticos de una belleza suprema y una exaltación de la pasión que la pone por fuera de los límites de sus posibilidades. Eso que está más cerca de ellos porque lo pueden sentir, lo ponen en un lugar alejado, convirtiéndolo en un ideal por el cual se lucha, pero que no se puede alcanzar. De ahí la permanente angustia, el sufrimiento y la nostalgia que le son propias al romanticismo. Otro ejemplo es el de la niñez. Cuando el romántico en su vida adulta convierte la niñez en su ideal, no le queda más que vivir en la nostalgia, pues no puede regresar a sus años pasados. Lo mismo sucede con la relación que existe entre los románticos y la naturaleza. Esta es mistificada hasta tal punto que la convierten en una fuerza suprema con la que es imposible entenderse, porque tal supremacía envuelve al hombre. Hay un pasaje, volviendo nuevamente al joven Werther, en el que éste contempla desde una colina un lugar que ha quedado inundado. Antes de la inundación, tuvo allí un encuentro entre él y la mujer a la que ama, pero ya no puede ver el jardín ni la banquita donde estuvieron sentados. Solo puede ver el agua que lo inundó todo. Werther recuerda un momento pasado, pero no puede ver el lugar donde ocurrieron los hechos. Ni siquiera a eso puede tener acceso nuevamente a través de sus sentidos. En su caso, no solamente está la presencia del amor que no puede llevarse a buen término, que es imposible, sino que también está presente la fuerza de la naturaleza que lo ha despojado de la posibilidad de contemplar el lugar exacto donde ocurrió algo importante para él y sobre todo la banquita en donde estuvieron sentados. Respecto a la espontaneidad de la estética en el romanticismo, existe allí un ensimismamiento, puesto que se trata de abordar la vida desde una experiencia netamente subjetiva en relación con el mundo, como el ejemplo que acabo de dar hablando de la novela de Goethe. Allí, el joven Werther está ensimismado en su interior, en su sentimiento, en su pasión, y el mundo exterior está afuera, existiendo en una especie de distanciamiento. No existe una relación en la que se mezclen el sujeto y la naturaleza o el mundo exterior, sino que hay una distancia que los separa y el sujeto está viendo ese mundo exterior en relación con lo que está sintiendo a través de esa experiencia sensorial que puede ser a través de la vista, de los olores, del sonido, del roce del viento en su piel. En este caso en particular, en el ejemplo, es el recuerdo de un momento pasado y
la visión que se está teniendo de ese momento pasado. Entonces, se trata de abordar la vida desde una experiencia netamente subjetiva en relación con el mundo, con los otros. Es la propia infancia, los propios recuerdos, los propios sueños, las propias pasiones, la propia angustia, hasta la propia miseria, lo central en el romanticismo. Afuera está todo lo demás con lo que el sujeto se tiene que confrontar. Y está allí el distanciamiento del que he venido hablando. Desde ese lugar distante es que se ve todo, se percibe todo, se siente todo. Es su propio interior lo que padece, porque el mundo lo arroja a esos padecimientos. El sujeto se las tiene que ver con todo lo que está fuera de sí y que lo toca de maneras que no se puede explicar o que no puede resolver. Parece que atrapa el mundo, pero ese mundo se queda dentro de sí, causándole tal conflicto que quedará marcado por siempre. Es algo similar a lo que ocurre en la tragedia clásica, en donde lo dice Nietzsche, por ejemplo, en el nacimiento de la tragedia, hay dos fuerzas que entran en conflicto y no pueden llegar a una síntesis. En este caso parece que ocurre algo similar. Están las fuerzas del mundo exterior, las fuerzas de las pasiones humanas que entran en conflicto, se quedan dentro del sujeto y en muchos casos estas fuerzas se quedan en ese conflicto y el sujeto no las puede resolver, no se puede liberar de ellas. Zuleta nos va a decir que es de esas experiencias particulares de donde Freud tomará las herramientas para construir la idea de asociación libre, y pone el bello ejemplo de lo escrito por Borne y lo dicho por Schiller. Escribir es cuestión de sentarse a escribir, no en el sentido de que uno puede escribir cualquier cosa y ahí tiene una obra, sino que después de ese ejercicio tiene que identificar qué fue lo que escribió y por qué, a dónde llevan esas ideas o recuerdos, cuál es la necesidad que se tiene, en qué se pueden transformar tales ideas. Digamos que es el primer paso para encontrar sobre qué hablar, cuáles son las inquietudes que se tienen sobre la vida, en cuanto a la forma de escribir propia de los románticos, claro está. En conclusión, respecto al romanticismo, como estética es una marcada respuesta a unos ideales y valores que no contemplaban al ser humano desde todo lo que lo compone, solo desde la razón. Es decir, el ser humano moderno necesitó del romanticismo como punto de partida para seguir comprendiéndose en toda su dimensión. Y aunque haya mucho que criticarle a este movimiento estético, así como lo hizo Hegel, también hay mucho que reconocerle como lo hizo Freud. La teoría psicoanalítica no hubiese podido crearse de la nada, y todo aquello que estuvo en el pasado cercano terminó siendo el agua en la que se iba a cocer. Lo mismo con Proust. Sin el romanticismo, En búsqueda del tiempo perdido no habría sido, o al menos no lo que salió a la luz, lo que ahora conocemos. Y así pasa siempre. Luego el psicoanálisis, el realismo, el naturalismo tejieron las bases de una literatura más contemporánea que, sin ser lo mismo, tuvo que dialogar con el pasado para reafirmarlo, complementarlo o contradecirlo. Pero en todo caso, lo tomó como punto de partida para poder ser en relación con el momento presente, con las necesidades presentes y las configuraciones sociales que se fueron dando a lo largo del tiempo hasta ese punto específico en las que tanto las escrituras como la pintura y el arte en general tuvieron cabida y tuvieron una expresión propia. Muchas gracias por escuchar esta síntesis. Hasta pronto.